Buenas tardes. Me han pedido que hablemos de las organizaciones en un breve tiempo y que adicionemos también un breve documento que adjuntaremos a este video. Lo que ha diferenciado al ser humano de otras especies realmente es su capacidad para organizar y organizarse. De hecho, los antropólogos dicen que hay tres factores que llevaron al ser humano al desarrollo que hoy conocemos y que nos ha diferenciado en buena parte de los demás mamíferos, también inteligentes. Esos tres factores son, por un lado, el trabajo, la capacidad de transformar la naturaleza, de ajustarla a las necesidades y aspiraciones de los seres humanos. Por el otro lado, el lenguaje, el único animal que habla, se comunica de maneras muy disímiles y complejas, es el ser humano. Y el tercer factor son las organizaciones. Tal vez no haya otro animal dentro de los mamíferos que hable, se organice y trabaje como el ser humano. Desde las épocas muy antiguas, como digamos, Grecia y Roma, hubo una serie de organizaciones importantes como la ciudad-estado y microorganizaciones dentro de la ciudad-estado para, digamos, diferenciar roles, papeles, actividades, gestionar recursos y alcanzar objetivos comunes. Atenas fue, digamos, lo más eximio que se construyó en la antigüedad en cuanto a ciudades democráticas, dicen los historiadores. Luego aparece Roma, complejiza más sus organizaciones, son famosas en Roma las instituciones u organizaciones de carácter jurídico, los tribunales, las maneras de impartir justicia, también su ejército, un ejército bastante complejo, muy amplio, que logró alcanzar objetivos que nadie se imaginó. Todavía hoy por hoy se considera que Roma es el imperio más largo que ha dado la historia. También es reconocido en Roma la organización del Senado, donde se tramitaban las leyes, se producían las leyes y se gobernaba al lado, digamos, se gobernaba al lado del emperador, gobierno que tenía, por supuesto, unos roles, unos objetivos, una serie de tiempos y procesos que se podían controlar. Y en ese orden de días la humanidad siguió marchando hacia la debida complejización de sus organizaciones. En el medioevo, por ejemplo, son de recordar los artesanos, los gremios, ¿no? Allí se organizaban los sastres, los talabarteros, y estos gremios tenían una capacidad de tramitar recursos, demandas, de exigir y protegían sus intereses, porque el ser humano se agremia, se organiza para proteger intereses y para alcanzar objetivos. Luego ya en la modernidad, digamos, después del Renacimiento, haciendo un largo salto hacia el siglo XVIII, conocemos las primeras fábricas o centros fabriles que, después de mucha acumulación de comercio y de materias primas, los seres humanos lograron en estos talleres, que ya no talleres sino fábricas, transformar las materias primas en productos, en bienes y en servicios. Y esas primeras fábricas o centros fabriles es lo que se conoce hoy con el nombre de organizaciones tayloristas. Allá en el taylorismo las fábricas eran jerárquicas, había principio de autoridad, los trabajadores ejercían unos papeles y la jerarquía que llevaba la autoridad también tenía sus propios procedimientos, sus propias agendas para engranar la administración propiamente dicha con la base material del trabajo. El vapor era el centro de la primera revolución industrial. Hoy estamos viviendo una segunda que trasciende, va más allá de la energía del vapor. Tenemos en este momento claro que hacia 1920 con la electricidad y con los hidrocarburos fósiles se logró superar o trascender, ir más allá del vapor, y el motor a vapor y mecánico fue superado por el motor eléctrico, y los hidrocarburos fósiles ayudaron a que la producción fuera mucho más en serie, mucho más masiva, y ya los sindicatos no eran como en la primera revolución industrial, formas organizadas en la clandestinidad, inestructuradas por ensayo y error, sino que aquí ya los sindicatos tenían una cohesión, una estructura, unas agendas, unos tiempos. Sus luchas les permitieron ser reconocidos y la ley tuvo que darles una identidad, un reconocimiento jurídico, y a través de los sindicatos se comenzaron a tramitar las relaciones laborales, los conflictos entre el capital y el trabajo. Los grandes sindicatos son reconocidos y se puede ejercer de un solo proyecto, un triángulo muy importante que fue el derecho de asociación. Además del derecho de asociación, el derecho a la huelga y el derecho a la contratación colectiva o a presentar pliegos o convenciones colectivas del trabajo.
Luego, ya en la era contemporánea, bueno, siglo XX, recién fallecido, ¿no? Recién muerto el siglo XX, hacia los 30 vamos a encontrar eh, 40 y 50 una amplia evolución de las tecnologías físico-químicas y automatizadas, sobre todo impulsadas al calor de las dos grandes guerras, de modo que hacia los 70 la segunda revolución industrial conocida como Fordismo, Taylorismo fue la primera, Fordismo fue la segunda, el Taylor Fordismo comienza a ser desplazado por una nueva forma de organización de los trabajadores que se va a llamar la tercera revolución industrial, donde las empresas comienzan a ser más planas, más democráticas, más heterárquicas. Los trabajadores arman y estructuran sus organizaciones sindicales ya no de base ni de empresa, sino sindicatos mucho más amplios, con objetivos, digamos, de gremio. En ese orden de ideas cada vez es más obsolescente las organizaciones sindicales de base que no se prestan realmente para hacer relaciones laborales ni procesos muy creativos, mientras que las organizaciones ya más amplias por líneas de las grandes líneas económicas permiten procesar las relaciones laborales con objetivos claros de democratización del trabajo, de mejores ingresos, de una creatividad en el trabajo que también impulsa a los trabajadores y a los empresarios a tener ya no una visión de confrontación, sino de concertación. Estas organizaciones de hoy se conocen como organizaciones inteligentes, donde los trabajadores son multihabilidosos, polivalentes, trabajadores que ya no es la fuerza, se dice que por ejemplo ya no es la manufactura, sino la mentefactura, que se ha dado un salto entre el proletariado hacia el comunitariado, y que lo que vela hoy por la productividad y la competitividad de las diversas organizaciones es el factor conocimiento. Entonces, conocimiento es la espina dorsal, el nodo importante de las organizaciones contemporáneas, que son organizaciones inteligentes, organizaciones con objetivos claros, donde el líder no es una persona, sino un grupo colaborativo, cohesionado, que tiene una misión, y que entre todos distribuyen roles, y de acuerdo con la especialidad de cada uno de los sujetos de esa organización, se arma una estructura en la que evolucionan como equipo o como equipos de trabajo. Muchas gracias.